Muy buenos días, muchas gracias. Adela, muchas Le agradezco gracias. muchísimo, Gracias. ingeniero Jiménez Espriu va a ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes en la próxima administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el tema, ingeniero, ha sido, y yo creo que será por los próximos días, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho que nos reciba, que nos atienda, porque hay muchas dudas, hay muchas inquietudes de quienes nos ven, no solamente de quienes tienen intereses de alguna manera en el nuevo aeropuerto, pero sí de todos quienes nos ven, porque bien a bien no entendemos en qué estuvo basada esta decisión de cancelar el nuevo aeropuerto. Ingeniero, si quiere, pues comenzamos por ahí. Con mucho Luego gusto. vamos. Con mucho gusto. Mire, desde que el licenciado López Obrador estuvo en la campaña, manifestó su punto de vista en relación con que el proyecto del nuevo aeropuerto debiera cancelarse. Y él hablaba de que no estábamos en condiciones de una obra faraónica, una obra enorme, con un lujo excesivo, una inversión muy grande, y además en una zona muy complicada de construcción. Y esto fue un motivo difícil durante la campaña. Los otros candidatos hablaban pro la construcción del aeropuerto y él siempre estuvo en contra del mismo. A tal grado que en un momento algunos cronistas o algunos comentaristas dijeron: esto va a ser el cállate chachalaca de esta campaña. Esto le va a costar al licenciado la presidencia de la República. Cosa que, bueno, pues no sucedió, y él planteó, ya en el momento de que se veía que él iba a ser el electo, planteó una posición menos definitoria, en el sentido de decir, bueno, en el momento en que yo llegue a la presidencia de la República, al día siguiente de la elección, le voy a tocar la puerta al presidente Peña Nieto para decirle que quisiéramos de una vez empezar a analizar las cosas. Durante la campaña incluso hubo un momento en donde el Consejo Coordinador Empresarial, en una sesión importante de la Cámara de la Industria de la Construcción en Guadalajara, se planteó: empecemos, para que no haya incertidumbres, empecemos a hacer ese análisis que ustedes proponen. Yo había dicho, por instrucciones del licenciado López Obrador, que cuando fuera el caso haríamos una serie de auditorías técnicas. No me refería yo a las auditorías que tienen que ver con la transparencia y la honestidad y la corrupción. ¿Se hizo eso o no? Ah, sí, claro, al día siguiente. No solo las técnicas, las que tienen que ver con... No hemos hablado de... solamente las técnicas. Hemos hecho auditorías técnicas. Okay. Y a los pocos días de la elección, el presidente Peña Nieto aceptó que se hiciera esto. Yo me puse en contacto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, nos empezamos a reunir y empezamos a analizar este asunto. Había muchas incertidumbres, no solo por el costo del aeropuerto, el costo de la construcción. Y yo había dicho, comenté en algún momento, que para los ingenieros no existe obra imposible, pero sí hay algunas obras incosteables y algunas obras inconvenientes, y que nosotros estimábamos que esa era una obra incosteable e inconveniente. La construcción fue muy compleja, el suelo es muy difícil, y entonces es muy caro construir ahí, pero además no solo eso, toma mucho tiempo saber cómo responde la tierra. De hecho, se probaron nuevas técnicas para las pistas, para cimentaciones y demás, y eso tomó mucho tiempo. Eso, al final de cuentas, ha llevado a un diferimiento de la posible fecha de entrega, digamos. De entrega, independientemente de los costos. Pero además hubo muchas discusiones en relación al propio proyecto y en relación a la situación del suelo. Tuvimos análisis con los mecánicos de suelos, con los estructuristas, con los hidráulicos, porque eso era un vaso regulador, el lago es un vaso regulador
que hubo que modificar, que transformar para ahí poner las pistas. Y esto afectaba no solo al polígono del aeropuerto, sino a toda la zona que se inunda con alguna frecuencia, y la Ciudad de México, que padece también inundaciones para el control hídrico. Entonces hicimos una serie muy larga, muy profunda, muy seria, con gente nuestra y con los técnicos del Grupo Aeroportuario, de la Secretaría de Comunicaciones, de la Universidad, del Instituto de Ingeniería, sobre los diferentes aspectos que se dieron ahí. Vimos con toda claridad que los problemas técnicos están resueltos. Están resueltos desde el punto de vista técnico, independientemente del costo, están resueltos. Aunque quedaron algunas dudas de algunos geohidrólogos que dicen que no se tomaron en cuenta las corrientes subterráneas. Se habló nada más de la parte, llamemos, de 40, 50 metros para arriba, pero que abajo hay corrientes subterráneas que pueden provocar alguna situación crítica, porque además estamos en una zona sísmica, independientemente de la consistencia del suelo. Pero además... Pero estamos a solamente el Texcoco estaría a solamente 7 kilómetros de donde está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actualmente. Sí, sin embargo los suelos son totalmente diferentes. ¿Distintas? Los suelos son muy distintos. Okay. Pero en fin, técnicamente estaría resuelto el problema independientemente. Sin embargo, para arreglar los suelos, hubo necesidad, entre otras muchas cosas, de hacer grandes hoyancones y llenarlos de tezontle. Miles de toneladas de tezontle que afectaron cerros, que crearon conflictos en la zona en donde están todo el tezontle de su condición natural, y crearon dificultades en la zona. O sea, impactos ecológicos y urbanos muy severos en toda la zona. Por eso hay protestas, e impactos ecológicos muy importantes en la parte hídrica, en donde el lago, que está muy cerca de las pistas, el lago de Nabor Carrillo, que era recipiendario de aves emigrantes, pues había que modificar su vocación para que ya no llegaran las aves, porque las aves migratorias producen problemas aviares. Entonces había muchas situaciones de conflicto, pero además había otras muchas cosas que no fueron consideradas, como por ejemplo, se planteó, pero no están consideradas, la infraestructura de conexión de la Ciudad de México con el aeropuerto. Bromeábamos en algún momento decir, bueno, se está construyendo un aeropuerto al que la única forma de llegar es por avión. Pero ¿cómo va a llegar la gente al aeropuerto? Pero entiendo que se estaban construyendo vías nuevas, ¿no? Y bueno, que ya se habían empezado a construir varias vías nuevas. Se construyó del lado del Estado de México, de la parte, pero de la ciudad, nada. O sea, sí se dijo que podía haber... 3 líneas del Metrobús. No está construido nada. No está ni el proyecto de ingeniería. Se dijo que también podía haber un tren de la estación Observatorio al aeropuerto, no está nada. O sea, más línea de metro. Más líneas de metro, en fin, todo eso no hay nada. Pero se iba a construir, o sea, estaba considerado dentro del proyecto, ¿no? No estaba considerado en el proyecto, se mencionó en el proyecto, pero no hay ni proyecto de detalle, ni recursos. No estaban considerados los recursos. O sea, el costo del aeropuerto era el costo del polígono del aeropuerto. Por otra parte, el costo que originalmente fue, y está así en la Secretaría de Hacienda reportando, en un momento 120,000 millones de pesos, que después pasó a 160,000. Hoy, cuando llevan 22% de avance en las obras, se dice que el presupuesto ahora es de 285,000 millones. Pero eso es hoy. Si se hubiera seguido el aeropuerto, ¿cuánto hubiera terminado? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el aeropuerto no estaría terminado antes de 2024, en el mejor de los casos. Se había dicho que 2020, después se planteó que 2022, hoy dicen, pero no puede estar antes de 2024 si se hubiera continuado. Y sí, muy probablemente después. Entonces, independientemente de todo lo demás, teníamos que resolver el problema de la saturación del aeropuerto en los próximos 6 u 8 años, sin esa instalación y sin ninguna otra. Solamente con las instalaciones con que contamos.
que es el aeropuerto Benito Juárez, y el de Toluca, que hace algunos años manejaba 4 millones de pasajeros y hoy maneja 600,000. Porque las aerolíneas no quieren usarlo. No. ¿Por qué? No, les pregunta ella. No, porque las aerolíneas, cuando les dijeron... O sea, comercialmente no les reditúa. Ya verá usted que sí. Les pregunta, yo no. Ya verá usted que sí. Lo que pasa es que en el momento que... Yo fui director general de Mexicana de Aviación un tiempo. Y me cuesta mucho trabajo decir, cuando quebraron Mexicana, porque la quebraron, lamentablemente, la línea más importante de México, la más antigua del continente americano, y la quebraron inclementemente. Cuando quiebran la aerolínea, se traen a las líneas de bajo costo y las traen acá. Se satura el aeropuerto. ¿Cómo? Si estaban allá, ¿por qué las traen acá? Pero bueno, el hecho es que el aeropuerto de Toluca está subocupado y el nuestro está saturado. Entonces, independientemente de la decisión, si hubiera sido la decisión de Texcoco, tendríamos necesariamente que hacer lo que vamos a hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México y lo que vamos a hacer en Toluca. O sea, eso no lo hubiéramos podido No, lo de evitar. Santa Lucía, por eso en realidad No. era o Texcoco o Santa Lucía, ¿no? Así es. Exacto. Pero porque esto ya, por la demora en el aeropuerto, había que construirlo. Entonces, y esto es un costo adicional. Lo que hay que meterle esto sería un costo adicional al aeropuerto. Pero ¿qué hay que hacerle al de la Ciudad de México y al de Toluca? Pues hay que hacer muchas cosas. Si usted seguramente ha pasado por el aeropuerto de la Ciudad de México recientemente, pues el mantenimiento ha sido muy lamentable y casi no se ha metido, porque como vamos a tener un aeropuerto ya no le caben. Tenemos que modificar muchas cosas, el drenaje, tenemos es una cosa horrible. que cambiar todo, tenemos que modificar. Mire usted, tenemos que modificar, por ejemplo, vamos a seguramente otra plataforma para que tenga otras posiciones remotas, para aumentar el número de posiciones. Pero también hay muchas otras cosas que hacer. Resulta con que el aeropuerto de la Ciudad de México es el único de los 5 aeropuertos principales, hablemos de Cancún, de Guadalajara, de Monterrey, de México, es el único que no tiene tecnología de vanguardia para el control del tráfico aéreo. Todos los demás tienen lo que se llama PBN, que es la comunicación vía satélite para controlar los aeropuertos. Este no lo tiene. Es un absurdo. Lo que permitiría mejorar mucho, disminuir los espacios entre los aviones y aumentar las frecuencias. Los slots, digamos. No, los aterrizajes. Los aterrizajes. O sea, porque los aviones no pueden aterrizar uno junto al otro, hay que darles un espacio, pero con nuevos procedimientos se pueden hacer. Pero también hay procedimientos en el aeropuerto que se pueden instrumentar. Hay sistemas y softwares, como hoy se llama, para organizar el aeropuerto. Antes llegaba un avión de 120 pasajeros y se tardaba usted media hora en pasar, o 1 hora en pasar la migración. Oye, uno de 380 pasajeros. Y hay 2 funcionarios de migración. Bueno, hay muchas cosas como esta que se tienen que hacer. Pero dígame una cosa, ingeniero. Esta es una obra que había que hacer algo con el aeropuerto desde hace muchos años y se toma esta decisión. Su consejo siempre al presidente electo fue cancelar el aeropuerto actual, el nuevo aeropuerto, perdón.
una obra que había que hacer algo con el aeropuerto desde hace muchos años y se toma esta decisión. Su consejo siempre al presidente electo fue cancelar el aeropuerto actual, el nuevo aeropuerto, perdón. No, mi consejo, o sea, los planteamientos que habíamos hecho eran el de que la construcción de ese aeropuerto había sido errónea por dos razones. Una por el sitio, bueno, por varias razones. Una por el sitio, otra por la magnitud y la opulencia, llamémoslo así, y la otra porque es muy difícil no haber pensado en que un hub a 2.400 metros de altura, en esa zona, para crear otra ciudad enorme junto a la ciudad enorme que ya tenemos y que no tiene agua y que tenemos que alimentar esto, cuando lo que tenemos que hacer es descentralizar esta ciudad. Pero entonces lo que usted me está diciendo es que el gobierno y la administración actual y todos los diagnósticos que se hicieron están mal hechos. Yo creo que están errados. Yo creo que están errados. Y porque hasta donde entendemos, pues se consultó a los especialistas no más y mejor reconocidos en el mundo en términos de aeronáutica. Maitre, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que lo de la consulta es muy relativo. Si usted va al doctor y le dice, me duele aquí, y resulta que el tumor lo tenía en la cabeza y el doctor no se fija, pues tampoco. Cuando le dicen a Mitre, a Maitre, dice, hazme un proyecto para esto, para un hub, y le dicen, no, quiero un hub de este tamaño, aquí dice, bueno, pues este es el sitio, y vamos a hacerlo así. Mitre lo dice con toda claridad. Yo vi el tema del espacio aéreo, ¿no? A mí no me dijeron que viera yo el tema de la mecánica de suelos. Yo vi el espacio aéreo. Y me dicen, este es un hub, pues sí, este es el sitio adecuado. Pero, y si lo hubiéramos dicho, bueno, ¿por qué no vemos un sistema aeroportuario? Mire usted, hoy viene un artículo en la prensa muy interesante que se llama, no me acuerdo el nombre del autor en ese momento, que se llama el dinero que voló con el Naim. Y dice, bueno, cuando hubo el conflicto en Atenco y el presidente Fox tiene que detener el proyecto que quería hacer ahí, se crea una situación para desarrollar un sistema aeroportuario con Toluca, con Querétaro, con Puebla, con Cuernavaca. Y empiezan esos aeropuertos a crecer y de repente se toma la decisión de un hub. ¿Y qué pasa? Que esos otros 4 aeropuertos, el de Toluca que tenía 4 millones y ahora tiene 600,000, pues están en la quiebra. O sea, ese dinero, están subutilizando una inversión en infraestructura enorme. Uh-huh. Si uno dice, bueno, vamos por ahí, hay otras alternativas. Como un ingeniero yo no puedo aceptar que me digan, para solucionar este problema nada más hay una opción. No es cierto. Depende del planteamiento que se haga. Hasta donde se nos ha dicho, Mitre dijo que Santa Lucía era inviable. Sí, que no podían volar simultáneamente el aeropuerto actual y Santa Lucía. Así lo dijo. Así lo dijo. Y después nosotros empezamos a hablar con Mitre, ¿no? Yo hablé personalmente con el señor Mitre. Y al final planteó, bueno, sí pueden convivir, pero con una frecuencia de vuelos tal que no satisface la necesidad de solución del problema de saturación. Bueno, entonces seguiríamos en lo mismo. Bueno, ¿no? sí, si le hiciéramos nada más caso a Mitre. Pero no, es que si usted me dice eso y ya, ahí me quedo. Pero ¿a quién hay que hacerle caso, ingeniero? Pues se supone que son los... pero tal como está, pues sí, así. Pero si nosotros modificamos la situación, si el BOR lo cambiamos, si ponemos un ILS moderno, si lo hacemos para allá, si manejamos otro diseño del sistema aéreo, pues entonces podemos llegar a las a la convivencia completa y a un problema de solución de saturación. Nuestros técnicos así lo dijeron. Pero dijeron, bueno, sí, nomás somos los técnicos del CNEAM, y buenísimo,
y somos pilotos buenísimos, y hemos hecho esto y lo otro buenísimos, pero somos Juan, Pedro y Pablo. Y Mitre dice, necesitamos buscar un organismo, bueno, ustedes, otra opinión, un ustedes organismo de esa naturaleza. NABLU, por ejemplo. Pero NABLU no es una empresa privada. Sí, es una empresa privada. Mitre estamos hablando del MIT. ¿No es del MIT? ¿No? No. Es pregunta, yo pues soy una... No, pero eso ha sido parte del tema. Mitre es una agencia de diseño de espacios aéreos de muy alto prestigio con gente muy buena. Eso no tiene remedio. Surge de un grupo de gente que estaban en MIT y por eso se llamaba MIT Research. Hoy no tiene nada que ver con el MIT. Es una organización independiente que tiene. La otra es una organización semejante, con gente tan capaz como esta, en algunas cosas puede ser más o menos, europea. Es de Airbus, ¿no? Que adquiere Airbus hace poco, pero es una organización, es una especie de Mitre europeo. Pero entonces, ¿no hay coincidencia entre los expertos de Mitre y los expertos de NABLU? No, lo que dije, no. ¿No hay coincidencias técnicas? No, sí va a haberlas, porque los de NABLU nos dijeron sí se puede convivir. Finalmente los de Mitre dicen sí se puede convivir, pero las frecuencias, y ahí está la discusión, y nosotros estamos absolutamente ciertos, y así se dijo, que sí se puede. La Fuerza Aérea ha trabajado con eso, sí se puede. Y entonces, sí dijimos, una vez que digan que sí se puede, lo planteamos como opción y después haremos un estudio como el que se hizo para el nuevo aeropuerto. Eso no ha ocurrido, no es un diagnóstico, un antediagnóstico, digamos, el que hizo NABLU. Es un diagnóstico de que sí se puede. Ahora, ¿cómo hacemos para optimizar el espacio aéreo y para que resuelva los problemas de frecuencia? Tenemos que reestructurar, que rediseñar el espacio aéreo, como se hizo para el aeropuerto. Por eso, entonces, déjeme volver a la pregunta que le hacía yo hace un rato, ingeniero. Su consejo al presidente electo fue: hay que cancelar este nuevo aeropuerto. No fue un consejo al aeropuerto, al presidente. El presidente tenía esa idea y yo estuve de acuerdo con él. Estoy de acuerdo, debemos ir. México, por otro lado, esto es ya una cosa personal. Por otro lado, la Ciudad de México no tiene capacidad de gestión para tener un hub en una ciudad que además es un problema de riesgo, porque es una zona sísmica. Y si un día se nos enchueca la torre de control, nos quedamos apagados. O sea, se desaparece el aeropuerto de la Ciudad de México, todo. ¿Y esas consideraciones no las tomaron en Mitre, por ejemplo, o a quien se haya consultado? A Mitre no le consultaron eso, a Mitre le consultaron el espacio aéreo, que es lo que le vamos a consultar ahora en NABLU, cómo vamos a diseñar el espacio aéreo para que haya esta convivencia. O sea, ¿por qué dijo el presidente electo que el presidente de Francia, Macron, le había mandado una carta en donde avalaba este estudio? No. Esas son las confusiones que se plantean. Explíquenme. Eso es absolutamente falso. O sea, nosotros tuvimos que a solicitud incluso de nuestros técnicos, de buscar una empresa, un organismo de nivel internacional, de prestigio absoluto, que dijera si sí o no tenían razón nuestros técnicos. Y vimos que NABLU era la organización, pero teníamos un tiempo perentorio, teníamos que hacer. Y con el contacto con la empresa, sí, pues, otro cliente, espérenme, yo tengo mucho trabajo, y lo que se hizo a través de la Embajada de Francia y con el gobierno francés, decir, por favor, conéctenos con NABLU para decirles que nos atiendan. Eso fue lo que intervino el gobierno. Pero entonces el presidente electo lo explicó distinto, porque tuvo que salir la embajada de No, por favor, yo le ruego que lea, que escuche otra vez, está grabado, está en YouTube, que escuche lo que dijo el presidente. Él leyó un párrafo de la carta que le mandó el presidente, que tenía otra razón, le dijo, como nuestra intervención para apoyarlos, particularmente en la parte aeronáutica, fue inmediata, lo que quiere decir que lo que ratifica. ¿No? Fue la gestión de que se agilizara. Pues. Decir que, señores de NABLU, atiendan por favor esto más rápido. Pero usted no tenía ahí como contactos. No.
Si los hubiera tenido, no los molestaba. No, porque usted fue consejero de Airbus, ¿no? No, no es cierto. ¿no? Esa es otra falsedad. Ok. Airbus, o sea, yo fui hace muchísimos años representante de la aeronáutica francesa en México, estoy hablando de los 60. Con ese motivo, el presidente de Airbus en México nos reunió un grupo, que somos Miguel Alemán, que le había comprado no sé cuántos Airbuses, Rosenthal, que fue subsecretario, Alfonso Zárate, a quien usted conoce, un abogado y yo, en plan de amigos. Oye, nos reunimos a comer de vez en cuando para que nos me den sus puntos de vista. Fue digamos, un grupo consultivo honorífico. Okay. Yo nunca firmé ningún contrato con nada, ni me pagaron nada, más que las comidas. Pero usted reconoce NAVBLUE una empresa. Pero claro, es una empresa que desde hace muchos años no se llamaba NAVBLUE. Desde 1980 es una empresa, como no la voy a conocer. Nosotros en Mexicana Visión teníamos Airbuses y conocemos esa. Ahora, díganme algo, ingeniero. A ver, si usted hubiese sido el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? O si se hubiera tomado la decisión, digamos, en esta nueva administración que va a entrar el 1 de diciembre, pues usted hubiese dicho y su consejo hubiese sido no ahí el nuevo aeropuerto. No, desde luego. Ok, pero no es el caso. No, el caso es que ya pasaron algunos años, 3 años. El caso es que ya hay 2 pistas 100% cimentadas, hay una tercera. No. Hay 2 pistas, hay 2 preparaciones de pista. Está el relleno de las pistas, no están pavimentadas. Pero hay casi, ¿cuánto? ¿El 30% está de avance de los trabajos? En una pista 40 y tantos y en otra 50 y tantos de las pistas. ¿No es un mal negocio, ingeniero, cancelarlo? No, yo creo que no. Hay un dicho mexicano que dice, no es conveniente echarle más dinero bueno al malo. Sí, eso decía mi mamá. Y mi padre me decía, cuando hablaba de las apuestas, decía, no es malo lo que pierda mi hijo, sino que trate de recuperarse. Sí, eso es lo peor. Ok. Mire, el efecto... ¿No va a costar más dinero cancelar el aeropuerto? No. Ya está la torre de control, ¿no? ¿O ahí también estamos equivocados? No. La torre de control no está. Está la cimentación de la torre de control y empieza una parte, digamos, deben estar a 10 metros, de 90 metros de altura de la torre de control. No. El aeropuerto está al 20... No. 20 y tantos. Esa es otra de las cosas. Está a 22% y se han gastado 60,000 millones de 300. Es el 20% lo que está invertido. Ahora, entiendo que también se le planteó, y también en campaña se le planteó a Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que, pues si fuera dinero de privados y hubiera un financiamiento, etcétera, de inversionistas y los constructores, él estaría de acuerdo en que se continuara con el aeropuerto y lo concesionaría. No fue así, güey. O sea, hubo un planteamiento de que... Sí fue así, no, ingeniero. No. También está en YouTube. Eso es... Sí, se lo prometo. No, mire, no. El liceo lo había planteado que acabar. Y mi amigo, Carlos Slim, hizo un programa de televisión... Son colegas, ¿no? Somos colegas. Bueno, no tanto, porque él es ingeniero civil, yo soy mecánico electricista, pero estaba en la media escuela. Bueno, pero se plantea así, y Carlos Slim hace una rueda de prensa televisada de 2 horas en donde apoya el aeropuerto. Y él menciona ahí, si esto se lo hubieran dado a los privados, una concesión, esto hubiera sido diferente y ya estaríamos y tal, igual. A una reacción durante la campaña política y una reacción política, digo, bueno, si tienen pues que lo hagan ellos, dijo el licenciado López Obrador. No, a una pregunta expresa del presidente de la Coparmex, de Gustavo de Hoyos, ¿sí? Se lo preguntó 2 veces. Ajá. Y esto ha empezado a circular ahora muchísimo, ¿no? De que sí le estaría de acuerdo y que si estamos en ese entendido, él dijo que sí. No, pero no hay que verlo con cuidado, pero no es el caso. Okay, pero no en todo caso, sí, ¿es una mala idea? Es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque ¿Para el gobierno? es un error ese aeropuerto. Mire, llevamos 2 pistas, en la cimentación de 2 pistas, y hemos desolado la zona. 2 pistas, 1 pistas, 2 pistas, 1 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 pistas,
para 6 pistas que tenía el proyecto de ese aeropuerto, ¿de dónde vamos a sacar la tierra? Vamos a acabar, se va a seguir hundiendo. No tenemos agua para mantener eso. O sea, ha sido un enorme error. Eso. Yo, incluso durante un periodo ya reciente, me dijeron que asumiera una posición de imparcialidad. Traté de hacerlo lo más posible. De repente me acusaban, es que usted está defendiendo el aeropuerto de Santa Lucía. No, es que si lo atacan, yo lo tengo que defender, porque lo que estamos haciendo es hablar de 2 opciones viables, o sea, aeronáuticamente viables. Ahora, ¿no se estaban paralelamente realizando obras hidráulicas en Texcoco? Sí, claro. Y se le metió mucha lana también a eso, ¿no? Sí. Y eso iba a ayudar a la zona, porque pues, es una zona que constantemente está inundada cada año. Y esas son obras que hay que seguir algunas de ellas, independientemente del aeropuerto. Pero para eso y para modificar las condiciones del lago y demás, entre otras cosas, los 6 o 7 u 8 afluentes, había que entubarlos. O sea, había que dar un impacto ecológico verdaderamente bárbaro. ¿Ya habló con Carlos Slim de esto? ¿De qué? Del aeropuerto. Después de la decisión, no. Hace algunos días, sí. Y que él sabe cuál es su postura, pero intercambiaron puntos de vista. Sí, claro que sí. No, bueno, pues vamos a esperar a ver cuál es la decisión y en función de lo que sea, pues ya platicamos. Entiendo que él le mandó una carta al presidente electo diciéndole que había constructores interesados en hacerse cargo. No sé. Él le mandó una nota con algunas observaciones que fueron las que yo platiqué con él. Con Carlos Slim. Pero entre otras cosas, Carlos Slim está muy consciente que ese aeropuerto no iba a estar listo en 6 u 8 años, o no sabemos cuánto. Y que había que hacer paralelamente resolver el problema. Claro. Ya. Ahora, en Santa Lucía, pues también va a haber un impacto ambiental, ¿no? Ciertamente. Pero es mucho menor y además lo vamos a cuidar, lo vamos a analizar, lo vamos a discutir y lo vamos a mitigar. Y al ¿Por decir qué es eso, mucho menor si dicen que hay más fauna en Santa Lucía que incluso en Texcoco? No, estamos hablando de que vamos a hacer un aeropuerto en un sitio en donde hay un aeropuerto. O sea, ya está funcionando como aeropuerto. ¿Y qué va a pasar con la base militar ahí? Bueno, vamos a analizar el mecanismo de convivencia en un tiempo y después se va a hacer lo que se había pensado hacer, porque entre otras cosas, cuando decía el presidente de Coparmex ayer que lo que estábamos haciendo y gastar ese dinero, que eran 100,000 millones de pesos que se perdían, era el mayor despilfarro de la historia de México. No se puso a considerar antes, cuando arrancan el aeropuerto, que por darle vuelta por girar las pistas, estaban automáticamente haciendo el mayor despilfarro de la historia de México, que era que cancelar las instalaciones del aeropuerto actual, que hoy recibe 40 y tantos millones de pasajeros, y las instalaciones de la base aérea de Santa Lucía, porque es así, con la orientación de las pistas del aeropuerto que se construía, no son compatibles. Había que cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México y había que cerrar la base aérea de Santa Lucía. O sea, la base aérea de Santa Lucía estaba muerta con el aeropuerto. Sí, o sea, para empezar uno tenía que apagar el otro, ¿no? Era como... Así, tenía que ser el último vuelo y el primero. Ahora, dígame apagar algo, el otro. ingeniero, ¿por qué dijo Andrés Manuel López Obrador que los verdaderos intereses no estaban en el nuevo aeropuerto, sino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Bueno, lo explicó. Porque él había visto un proyecto, dijo, un anteproyecto. La Secretaría hoy me enteré por el radio, por otra gente, que la Secretaría de Comunicación había mandado hacer un estudio en donde se desarrollaban 3 opciones para el uso del nuevo aeropuerto. Una era lo que mencionó el licenciado López Obrador, que le llamaron el nuevo Santa Fe. ¿Usted lo vio ese? No, yo no lo vi. Ya. No. Pero finalmente son terrenos federales, o sea, nadie hubiera podido hacer nada. No, sin por que eso, el gobierno pero esa era parte del interés, porque el financiamiento del aeropuerto estaba planteado con la TUA del aeropuerto actual, más lo que produjera el siguiente aeropuerto. O sea, la TUA se seguía para pagar el financiamiento. Pero como no alcanzaba, como faltaban todavía para llegar a los 285,000 millones de pesos,
88,000 o cerca de 100,000 millones más. Había algunas modificaciones, algunas propuestas de financiamiento, entre otras la monetización de los terrenos del aeropuerto. Ya. Ahora, es una zona muy deprimida de la Ciudad de México, la del aeropuerto actual. Sí, claro. O sea, pues no estaría nada mal que se hiciera algo en esos terrenos si es que ya no se iban a ocupar, ¿no? No, pues es lo que dicen las inmobiliarias, pero justo puede hacerse un lago ahí, un parque ecológico. Ya. Ahora, ustedes fueron convocados, ¿no? Van a hacer una comisión. Nos dio instrucciones el secretario de Hacienda, el próximo secretario de Hacienda, Alfonso Romo, y usted para hablar con los inversionistas y constructores. Sí. Entiendo que eso va a ocurrir hoy, a partir de hoy, ¿no? A partir de ayer empezó. ¿Con quién se ha reunido? No, yo, por instrucciones del señor presidente que me las dio en público, ya estuve en contacto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, y la gente que por nosotros está viendo lo del aeropuerto ya se reunió con Eliseo Patiño, que es el director del grupo aeroportuario, para definir una hoja de ruta de qué debiéramos hacer en relación con los financieros, en relación con los constructores, en relación con estos contactos y cuáles son los elementos que hay que atender de inmediato. Eso ya está marchando, y hoy tendremos una reunión con el presidente electo para definir ya los mecanismos de cómo vamos a expresar, cómo nos vamos a contactar con los constructores. ¿Qué tienen pensado, ingeniero? Porque no temen que haya... El presidente electo dijo que pues los contratos se iban a pasar a Santa Lucía, ¿no? No. Pero se tienen que licitar, ¿no? Sí. O sea, es ilegal pasarlos. No. A lo que se está refiriendo el presidente electo es que los constructores de aquí pueden estar construyendo, son constructores que construyen en todas partes de la República. A ver, ingeniero, son los que hay. ¿Vale? Son los que hay, son los que tienen el dinero, ¿no? Pero hubo corrupción en eso, porque yo creo que eso, en la asignación de los contratos. No, yo no lo puedo decir ahora. Hay muchos problemas. Es decir, efectivamente los grandes contratos, hay un mecanismo transparente y tal y que cual. Pero en el aeropuerto fueron 400 y pico de contratos, de los cuales el 80% de los contratos fueron de asignación directa. El 18% de los contratos fueron por licitación, y eso se refiere al 80% del monto. O sea, el gran monto sí. Pero el pequeño monto, que son nada más cerca de 15 o 20 mil millones de pesos, fueron por una asignación directa. Entonces, esos contratos los vamos a revisar. Ya. ¿Se teme que pudiera haber juicios o que pudiera haber demandas? No creo que pueda haber demandas. ¿Por qué? Porque está establecido en los contratos los mecanismos de salida y de suspensión. Incluso hasta en las propias mecanismos financieros se dice, en caso de que se retrasara la solución de la obra, actuamos así y así. En caso de que se suspendiera, se actúa. Está previsto, y en los contratos de obra pública se dice, y es lo que planteamos, se va a respetar, lo que está construido se pagará, y los gastos en los que ha incurrido los contratistas... Indemnizaciones y eso. Indemnización no hay, pero los gastos en los que ha incurrido el contratista, porque mandó a hacer lo que sea, estructuras y tal, y que no son recuperables, también se les pagarán. O sea, los contratistas no perderán dinero de ninguna manera. ¿Y serán entonces los mismos los que estén en Santa Lucía? No, vamos a ver cómo se va a hacer. Pero sí se tienen que licitar, o sea, no hay de otra, ¿no? Si no es ilegal. Y ellos participarán, seguramente, los que deseen, participarán. A propósito de los deseos, esto pues ha sembrado mucha desconfianza en muchos inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros. Yo no me puedo meter tampoco porque no le sé, pero le pregunto otra vez, ¿ustedes habían considerado estos factores de riesgo? A ver, el dólar ya pasó los 20 pesos, las calificadoras hablan de que un panorama negativo ahora para México. Eso sí es un mal negocio, ¿no, ingeniero? Bueno, es una reacción natural ante una situación como esta, ¿no? Pero es un mal negocio, no nos conviene como país. Es que nosotros el país no lo vemos como negocio, y es el cambio fundamental. Esto no es un negocio,
sabemos que hay una reacción de esta naturaleza y que hay, lo que usted ha mencionado, pérdida de confianza de algunos sectores. Bueno, esa confianza la vamos a recuperar, porque entre otras cosas vamos a trabajar profesionalmente y vamos a trabajar honestamente, cosa que lamentablemente no se ha hecho. Mire usted, al decir profesionalmente quiero decirle esto. La decisión del aeropuerto fue una decisión cupular. Hoy se acusa o se critica al licenciado decir, bueno, están consultando al pueblo. Cuando tomaron esa decisión no consultaron a nadie. Bueno, no se le critica eso, se criticó y se señaló el método de la consulta, bueno, que usted estará de acuerdo conmigo en que... Vamos a suponer, pero en aquel momento no se consultó a nadie. Bueno, pero déjeme decirle. Pero son decisiones en todo caso del gobierno. No, pero son decisiones que no puede tomar una gente así. El aeropuerto de la Ciudad de México, y eso lo puede usted ver, no está en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo no fui a la consulta porque no me siento capaz de decir está bien. ¿Qué le conviene a este país. Está bien, pero mire. La verdad, se lo digo con toda honestidad. Pero lo que le estoy diciendo... Pero déjeme hacerle esta pregunta, porque usted es de los que piensa que se tuvo que haber cancelado, sí, que no es un mal negocio cancelarlo. Así es. ¿Qué hubiera pasado si en la consulta hubiese salido Texcoco? ¿Qué hubiera pasado si en la consulta hubiese salido Texcoco? La verdad. Lo dijimos, mire, ante una situación de hecho, ante una situación de hecho, la solución no va a ser la ideal. Si hubiéramos empezado de cero, otra cosa hubiera sido. No es así. Hay una situación de hecho y la decisión no es una gran decisión, no es una buena decisión, la que sea. Pero si hubiese sido Texcoco, es como si me hubieran dicho, bueno, le entregamos esto y ahora va usted a trabajar con este jorobado. Y vamos a tratar de enderezar el jorobado lo más posible. Hubiéramos hecho muchas cosas para tratar de superar muchos de los conflictos ahí. Pero no me ha dejado usted decirle que si se mete usted al Plan Nacional de Desarrollo, 2012, 2018, no existe el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Fue una decisión que no estaba en el plan, Nacional de Desarrollo. O sea, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿fue una ocurrencia? Pues fue una decisión cupular. Si hay esta desconfianza por parte del sector, ¿cómo le va a hacer usted, por ejemplo, que va a encabezar esta secretaría? Renovar la confianza. La confianza no se pierde en definitiva. ¿Se acuerdan lo que decían nuestros padres de no hay que meterle dinero bueno al malo? Bueno, pues también nos decían que se toma toda una vida para construir la confianza y un segundo para terminar con ella, ¿no? Pero ese es el aspecto personal. Pero así, nosotros estamos aquí en un momento de una ruptura de una tendencia lamentabilísima. Y nosotros vamos a demostrar que se puede trabajar honestamente, se pueden hacer las cosas bien, profesionalmente y sin intereses creados. Porque ya verá usted lo que va a aparecer en el momento en que lleguemos al gobierno, en relación con todas estas barbaridades que se hicieron. Entonces sí me tiene usted que aceptar que sí han detectado y lo tienen perfectamente anotado
que hubo corrupción en las asignaciones. No estoy hablando de las Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué va a aparecer? No estoy hablando de las asignaciones. Entonces, ¿de qué va a aparecer? Ya verá. No, pues díganos, ingeniero, pues ¿cómo? No, pues déjeme que llegue a la Secretaría de Comunicaciones. Si es que llego, porque me están atizando de manera que quieren que no llegue. Los intereses creados por una razón, porque saben que ni el licenciado López Obrador ni yo tenemos compromiso con nadie. Pero a ver, dígame una cosa, ingeniero, o sea, Dígame. es que, bueno, no sé, a lo mejor uno no alcanza a dimensionar eso, pero verdaderamente todo esto está siendo por intereses creados, o sea, es por los intereses de unos cuantos, o sea, esta gran obra que nos la más grande obra de infraestructura en América Latina, en fin, todo es por intereses de unos cuantos. Yo no puedo decir que todo, pero una buena parte sí. ¿Cómo qué, ingeniero? Es que sea un poco más puntual. No puedo decirlo ahora porque necesito tener los documentos para demostrárselo. Pero usted lo tiene, o sea, lo tienen demostrado, es decir, o estamos hablando de suposiciones. Estamos hablando de presuntos. Solamente de presuntos. Sí. Ya. ¿Cómo ve que vaya a pasar esto? A ver, ¿se van a reunir con algunos inversionistas? Sí, claro, ¿Usted sí. personalmente lo va a hacer con alguien? ¿Ya tiene algunas reuniones agendadas? Ya tenemos un plan que vamos a someter hoy a la consideración del presidente electo para que nos dé instrucciones de cómo vamos a abordar estas cosas. ¿Qué va a pasar? Hay casi 40,000 empleos, ¿no? En el nuevo aeropuerto, de manera directa e indirecta. ¿Cómo cuántos? 40,000, hasta donde sabemos. Digamos, hay en el aeropuerto trabajando ahí 13,600. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar sin chamba el 1 de ¿Y diciembre? por qué dijo usted que 40,000? Pues es lo que yo he leído por ahí. Pues sí, es lo que dice. Entonces hay ahí unos aviadores. ¿O cómo? Mire, no hay aviadores. No, lo que pasa es que hay que asustar a la gente. O sea, vamos a despedir a 40,000. No vamos a despedir. Bueno, a 13,000. Hay 13,600, pero no se van a despedir. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Qué les van a hacer el 1 de diciembre? Tenemos que ver cómo están los contratos. Porque, como usted comprenda, yo fui al aeropuerto. el 1 de diciembre vamos a decir, y no se va a cerrar el 1 de diciembre eso. O sea, no hay que hacer ¿verdad? muchísimas cosas. No, eso va a tardar un buen rato. ¿Qué le van a hacer? ¿Lo van a Desarmarlo. dinamitar lo que hay o cómo? ¿O qué? No. ¿Qué se va a hacer con lo que ya está? Entre otras cosas, vamos a... Es un cementerio. A crear... Bueno, lo tomo como propuesta. Vamos pues ya luego no hay ni dónde enterrar a los porque muertos. nos han mandado, ya nos han llegado muchas propuestas. Desde hacer una universidad del sur ahí, un centro cultural en la zona del... No, bueno, pero con lo que ya se invirtió para lo que iba a hacer. Por eso ya al excusado. Estamos nosotros considerando que eso es pérdida. Pero vamos a ver qué tanto se puede rescatar Y aún así qué tanto se va a hacer. Es más barato cancelar. Claro. Incluso concesionándoselo a particulares. Sí, incluso. ¿Incluso? Sí. ¿Por qué? Eso explíquenme. No, pues no es fácil de explicar, no es muy complicado explicarlo. Yo sé que nos vamos a reír un poco, pero ¿cómo vamos a hacer para trasladarnos de Toluca a la Ciudad de México, Santa Lucía? Pues por lo pronto, en Santa Lucía todavía está en proyecto no están veremos en proyecto y vamos a crear, está planteado crear infraestructura de vinculación. O sea, en Toluca, por lo pronto, como se hacía hace poquito, donde estaba funcionando Toluca. Ahora vamos a incorporar también, esto no será de inmediato porque también es otra obra que está muy complicada, vamos a conectar el tren de Toluca, México, hacia el aeropuerto de Toluca para otra vía de comunicación. O sea, justamente lo que tenemos que hacer es un plan de desarrollo del aeropuerto de Santa Lucía con todas sus obras de vinculación y de comunicación. ¿Y a poco en 3 años, como dijo el presidente electo, estaría listo? Esperamos que sí, pero en fin, lo vamos a hacer bien. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya? Ese es otro asunto. Sí, nada más se lo quiero preguntar.
Pues está desarrollándose el proyecto y... ¿Va a haber consulta en ese caso? Sí, va a haber consulta. Igual. No, igual no, la vamos a mejorar. Y ya supongo que la habrán hecho cuando ya estén en funciones. La idea es consultar todas las ¿Estás entusiasmado? Claro que sí. Mire, yo le preguntaba que qué necesidad, yo creo que sus nietos le dicen lo mismo, sus hijos. Me dicen bastante peor, pero mire, es muy satisfactorio estar en posibilidad a mi edad de participar en un momento crucial de nuestro país, en un cambio realmente importante que, repito, como se lo dije al principio, esperamos que sea para bien, estamos convencidos de que así será y que podemos cambiar la forma de vida de este país, porque el tema de la violencia y de la corrupción y de la inseguridad y demás ya es, en muchos casos, de repente, algunos somos privilegiados, pero en muchos casos es insoportable. Entonces, sí estoy entusiasmado en poder participar con eso, agradecido con la vida y agradecido con el señor López Obrador de haberme dado esa... Digo, sé que lo conoce hace algunos años, pero ¿cómo lo invita como secretario? Pues me dijo así, me dijo, me gustaría que usted me ayudara en la Secretaría de Comunicación. Le dije, mire, con mucho gusto, pero le voy a hablar como... Le voy a poner unas condiciones. Si usted me autoriza, voy a volver a hacer de la Secretaría de Comunicaciones una Secretaría de Ingeniería. Ya no había ingenieros desde hace muchos años en la Secretaría de Comunicaciones. Y la segunda, quiero decirle que voy en términos, como a usted le gusta, de beisboleros, voy a entrar como pitcher abridor, porque tengo 80 años. Y mientras calentamos el bullpen, y yo cuando le deje el juego ya ganado, me manda usted de embajador a París. Me dijo, no, ¿cómo que? Usted me va a durar las 9 entradas. No, usted me dura las 9 entradas porque nada más falta. Pero allá no se usa, ya el béisbol moderno mete a pitchers tapón, pitchers a ganar el juego, a defender el juego. Usted me va a durar las 9 entradas porque usted está muy bien. No, si estoy muy bien, le digo, por eso estoy aquí, porque lo único que me duele es México. Y voy a tratar de quitarme ese dolor. Y voy a colaborar en lo que pueda. Está muy bien de salud. Sí, duele. De salud, la verdad es que no me he dado cuenta si estoy mal, no tengo tiempo ni de darme cuenta si estoy bien. Pero creo que sí estoy entonces, bien. ¿usted no cree que esta decisión haya sido solamente un capricho? No, es una decisión muy pensada. ¿Es política o es técnica? No, es política y es técnica. Es las dos cosas. Es una decisión de un cambio fundamental en el país, pero además está basada en temas técnicos, porque una cosa no se va a costar mucho dinero